Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. Guayaquil. Él es la revolución, escribía Pablo Morillo al gobierno español, refiriéndose al Libertador y su tenacidad. Nada es comparable a la incansable actividad de este caudillo Bolívar. Su arrojo y su talento son los títulos para mantenerse en la cabeza de la revolución y de la guerra. Como muchos de sus enemigos, reconocía que era más peligroso derrotado que triunfador. Y después de la batalla de Carabobo, el jefe de los revolucionarios venezolanos se consagra a instalar el Congreso de Cúcuta, donde se discutirán las ideas desarrolladas en Angostura. Surge en las sesiones el inevitable choque de intereses y la Constitución, por fin aprobada, introduce significativas modificaciones en la propuesta original. Incluso limita seriamente las condiciones para liberar a los esclavos. La capital se traslada a Santa Fe, que desde entonces se llamará Bogotá. Bolívar fue proclamado presidente y la vicepresidencia recayó en Santander. En el discurso de toma de posesión del cargo, el Libertador dejó clara su decisión de futuro. Yo siento la necesidad de dejar el primer puesto de la República a que el pueblo señale como el jefe de su corazón. Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han elegido a la magistratura. Esta espada no puede servir de nada el día de la paz, y este debe ser el último de mi poder, porque así lo he jurado para mí, porque lo he prometido solemnemente a Colombia, y porque no puede haber república donde el pueblo no esté seguro del ejercicio de sus propias facultades. Yo quiero ser un ciudadano libre para que otros lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque éste emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano. Pero la paz era todavía algo lejano. La presencia española en Ecuador y Perú amenazaba a la Gran Colombia en su estabilidad. Todavía quedan incluso realistas aislados en el territorio venezolano, combatidos por distintos jefes patriotas, mientras se concentran las fuerzas que marcharán hacia el sur. En tanto, el Libertador prepara la campaña desde Bogotá y confía el gobierno de la República al general Santander para el momento de su partida. Mientras equipa su ejército para dirigirse a Pasto, Quito y luego Guayaquil, dedica sus sentimientos, al parecer sin demasiado éxito, a la joven Bernardina Ibáñez. La alternativa entre el amor y la guerra eran permanentes en el espíritu de Bolívar y Josefina Machado no estaba en Bogotá. El primer plan de operaciones concebido por Bolívar había sido expulsar a los españoles de Panamá y comenzar desde allí por mar la campaña del sur, apoderándose del importante puerto de Guayaquil. Pero Panamá, donde los ánimos estaban ya preparados cuando Cartagena cayó en poder de los patriotas, desencadenó un movimiento revolucionario y se proclamó independiente. De tal modo, ahora los intereses de Bolívar se concentraron en la marcha hacia el sur. San Martín había desembarcado en Paracas en septiembre de 1820 y luego de liberar Lima se proclama la independencia del Perú en julio del año siguiente. Bolívar conocía muy bien la aspiración de los peruanos de anexionarse la provincia de Guayaquil, cuyo puerto cubriría importantes necesidades para los comerciantes locales. Pero a la vez, llegar con las tropas colombianas hasta Guayaquil dotaba de mayor seguridad a la recién liberada Gran Colombia, puesto que si bien los españoles habían sido desalojados de Lima, su ejército amenazaba casi intacto desde varias zonas, especialmente las serranías, y era preciso conjurar ese peligro. Un tercer elemento era la consideración del Lutis Possidetis Juris de 1810, por el cual, como apuntaba John Lynch, Colombia había declarado a Quito como parte constitutiva de su territorio.
Al heredar las fronteras de la administración colonial, no podía desconocerse que la presidencia de Quito dependía entonces del virreinato de Nueva Granada. Mientras en octubre de 1820 Guayaquil derribaba a las autoridades españolas, Sucre se desplazaba, por decisión de Bolívar, al mando de un contingente colombiano siguiendo la ruta marítima para ofrecer respaldo a los revolucionarios acosados por el general español Aymerich. El 7 de mayo de 1821 llega a Santa Elena, donde combate con suerte variada, victoria en Yaguachí, derrota en Ambato, que le convencen de la imposibilidad de batir totalmente a los realistas que dominan las zonas altas. La situación era, además, comprometida en lo militar y tensa en lo político. Mientras los españoles cerraban fuertemente situados el acceso a Quito, los habitantes de Guayaquil estaban divididos en sus opiniones, hecho, por lo demás, no reciente. Una actitud neutral teñida de ambigüedad que encubría en definitiva tres posiciones encontradas. Por un lado, los que reclamaban la independencia total, excluyendo la posibilidad de anexiones. Por otro, aquellos que se inclinaban por la unión con Perú. Y finalmente, los que seguían la opinión bolivariana fundada en la interpretación de los límites coloniales. Por lo demás, tanto Sucre como los revolucionarios de Guayaquil debían enfrentarse al mismo enemigo, y luego de concertar una alianza entre ambas fuerzas, sugirieron al general colombiano que pidiera el envío de efectivos a San Martín, puesto que en Perú combatía un batallón neogranadino enviado por Bolívar, el Numancia. Las tropas enviadas por el protector llegan al mando del general Andrés Santa Cruz y están integradas por peruanos, argentinos y chilenos. Los refuerzos, alrededor de 1000 hombres, permitieron a Sucre defender con efectividad la costa e incluso librar con éxito algunas escaramuzas hasta la batalla de Pichincha, que el 24 de mayo de 1822 significa para los realistas una importante cantidad de pérdidas humanas considerables y abre a los patriotas las puertas de Quito. Entretanto, Bolívar avanzaba por la provincia de Pasto, defendida con empeño por los realistas, una provincia montañosa, donde el combate más sangriento tendría lugar en Bomboná. Aquí los españoles atrajeron a sus filas a los temibles y fanáticos pastusos. La victoria lograda, aunque permitía el paso hacia Quito, arrojaba un duro saldo, cerca de 800 muertos y 1 millar de heridos, pero dejaba a Sucre en mejores condiciones para operar en las cercanías de Quito. Las batallas de Pichincha y Bomboná habían sido decisivas para la liberación de Quito, y al promediar el mes de junio, el Libertador se hacía presente en la ciudad, rendida a Sucre. Se concretaba una etapa de gran significación para el futuro de la emancipación americana. Sucre sería investido presidente de Quito, mientras el Libertador se encaminaba a Guayaquil. Antes de partir de Quito, sin embargo, en un baile de protocolo, Bolívar conoce a una mujer que le acompañará hasta el fin de sus días, Manuela Sáenz de Torn, que por entonces tenía 24 años. En Lima, el libertador de Perú, José de San Martín, preparaba la propuesta constitucional que regiría los primeros pasos del país independiente, documento que se definía por el centralismo y mantenía una línea conservadora en su contenido. Pero, como lo señalaron observadores contemporáneos, si las tendencias monárquicas de San Martín le vinculaban con los sectores locales de Torre Tagle, le enajenaron a los partidarios del liberalismo y la tensión política contra su persona comenzó a cobrar proporciones alarmantes. Tampoco eran demasiado firmes las concesiones que se hacían a sus planes de guerra, hecho que le mantuvo inmovilizado en algún tiempo al frente de un ejército bastante heterogéneo, no solo por su composición, al reunir distintas regiones, sino por la integración en sus filas de una oficialidad local de escasas aptitudes castrenses. En esta situación, dejó a Torre Tagle en la posición de encargado del poder civil y se dirigió a Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar.
Se trataba, sin duda, de un encuentro histórico para la marcha de la independencia en la América española. Los ejércitos continentales se estaban concentrando en la zona alto peruana. Nos reuniremos, había escrito Bolívar, y sospecho que América no olvidará el día en que nos abracemos. El Libertador, a su vez, conociendo la importancia de hacer su entrada en Guayaquil antes que San Martín, no vacila en abandonar los brazos de Manuela Sáenz, una pasión que ya había comenzado a tomar estado público, y el 2 de julio de 1822 entra en la ciudad. El encuentro histórico de los dos grandes conductores de la independencia americana se produciría poco más tarde, el 26 de ese mismo mes. La entrevista, revestida de visible cordialidad por ambas partes, se hacía con Bolívar en una posición manifiestamente más sólida, mientras él y Sucre vencían a los españoles y llegaban a Quito y Guayaquil sobre la base de una sucesión de victorias. San Martín veía disminuir sus partidarios en Perú, debido a la fuerte oposición que había despertado su proyecto monárquico. Además, ahora le era necesaria la alianza con el Libertador para derrotar a los españoles en Perú, y las posibilidades de imponer una anexión de Guayaquil a Perú habían disminuido. En la entrevista se enfrentan entonces dos concepciones diferentes de la organización del Estado, que éstas se han discutido a fondo o no, como arguyen algunos historiadores, no es fundamental. Ambos conocían la posición de su interlocutor al respecto. La monarquía era defendida por San Martín, que adelantó su propósito de cimentar el gobierno peruano en una monarquía constitucional, puesto que la región, opinaba, no estaba preparada para la democracia. En los hechos, seguía una corriente de ideas que ya se habían conformado en Buenos Aires desde Pueyrredón. En concordancia con ellas, el protector creó en Perú la Orden del Sol, que inauguraba una especie de nobleza criolla, aunque más tarde esta sería anulada por el Congreso Constituyente de 1825. En tanto, García del Río y Paroixian indagaban en Europa sobre los posibles candidatos al trono peruano. Era un punto de desacuerdo ideológico ya adelantado por Bolívar en carta al propio San Martín, de noviembre de 1821, donde al tiempo de comentar el plan concebido por el partidario de Iturbe en México para instalar allí una monarquía europea, expresaba: trasladados al Nuevo Mundo estos príncipes europeos y sostenidos por los reyes antiguos, podrían causar alteraciones sensibles en los intereses y el sistema adoptado por los gobiernos de América. Bolívar se inclinaba por el régimen republicano, a pesar de que preconizaba un ejecutivo fuerte y no ocultaba su escasa confianza en las clases populares, por el temor a los efectos de la demagogia sobre ellas, por lo que sus proyectos otorgaban el veto tan solo a los habitantes alfabetizados y con un mínimo de respaldo económico. También surgieron escollos ante el ambicioso proyecto bolivariano de llegar a la unión de la América española en una sola república, aunque, según las fuentes, se habló de una confederación. La entrevista, informa Gabriel Pérez, secretario del Libertador, mostró a San Martín animado de intensa inquietud por la situación de Perú, por lo cual puso el énfasis en obtener apoyo para dominar la situación y continuar la guerra contra España. La respuesta de Bolívar, sin ser totalmente negativa, no cubría ofrecimientos anteriores, por cuanto al venezolano le preocupaba ante todo consolidar la seguridad en Colombia para lanzarse luego al sur. No obstante, ofrece a San Martín 3 batallones: Boyacá, Pichincha y Yaguachi, con un total de 1.500 hombres según fuentes sanmartinianas y 1.800 según las bolivarianas. También, según los primeros, el protector había ofrecido a Bolívar secundarle en la campaña del Perú, dejando el mando supremo en el venezolano, pero éste se habría mostrado poco dispuesto a aceptar el proyecto. Los historiadores se han empeñado en reconstruir lo sucedido en la conversación, desarrollada sin testigos entre ambos jefes de la revolución,
acudiendo a cartas de Bolívar y San Martín a distintos destinatarios. Según O'Leary, el edecán del Libertador, en las conversaciones se trató del estado de América en ese momento y del mejor modo de llevar la guerra a feliz término. Lo cierto es que ambos, concluida la conferencia, asistieron a un banquete para despedir a San Martín, donde brindaron por la libertad americana. El siguiente día, el protector embarcó en la goleta de guerra Macedonia rumbo a Perú. Al despedirse de Bolívar, le dirigió estas palabras: «Ahora le queda a usted, general, un nuevo campo de gloria, en el que va usted a poner el último sello de la libertad de América». El problema de Guayaquil, sin duda, encontró un Bolívar inamovible en sus posiciones. Defendía la pertenencia de la ciudad a la Gran Colombia, y así lo había subrayado desde mucho tiempo antes de la entrevista. En las instrucciones dadas a su enviado Joaquín Mosquera desde Cúcuta en noviembre de 1821, sostenía que las negociaciones debían hacerse sobre la base de los respectivos territorios como estaban demarcadas en el año 1810, esto es, la extensión del territorio que comprendía cada capitanía general o virreinato de América, a menos que por leyes posteriores a la Revolución, como ha sucedido con Colombia, se incorporen en un solo estado 2 o más capitanías generales o virreinatos. En tal sentido, la línea interpretativa desde el gobierno de Colombia era de extrema firmeza. Guayaquil se encontraba en el territorio a reclamar por Bogotá, como perteneciente al virreinato de Nueva Granada. Sin duda, fuera de los hechos conocidos suficientemente escasos y ambiguos, continuará planteando el problema que impidió la unión de los dos jefes excepcionales de la Revolución Americana. Si la oposición sobre la forma del Estado parecía dividirlos, en verdad, cada uno había escogido un modelo distinto, pero que apuntaba a resolver un problema que estimaban fundamental para la estabilidad de los países que nacían de la Revolución, como establecer un equilibrio entre el desarrollo de los principios democráticos y las acechanzas de la anarquía y las perturbaciones caudillescas que ya se perfilaban en las nuevas naciones. Pese a las diferencias que, sin duda, surgieron, ambos supieron impedir que éstas se exteriorizaran para no debilitar la causa de la emancipación. Esta actitud fue admirable, sobre todo en José de San Martín, ya que supo ceder la conducción de las etapas finales de la empresa a Bolívar. Así, lo reconocía el Libertador al informar al gobierno de Colombia y al general Sucre en una breve síntesis del contenido de la entrevista. El protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Colombia, intervenir en favor del arreglo de límites, no mezclarse en los negocios de Guayaquil, una federación completa y absoluta, aunque no sea más que con Colombia, debiendo ser la residencia del Congreso de Guayaquil. Ha convenido en mandar un diputado por el Perú a tratar de mancomún con nosotros los negocios de España con sus enviados. También ha recomendado a Mosquera a Chile y Buenos Aires para que admitan la federación. Desea que tengamos guarniciones cambiadas en uno y otro estado. En fin, él desea que todo marche bajo el aspecto de la unión, porque conoce que no puede haber paz y tranquilidad sin ella. Dice que no quiere ser rey, pero que tampoco quiere la democracia, y sí, que venga un príncipe de Europa a reinar en el Perú. Esto último yo creo que es pro forma. Dice que se retirará a Mendoza, porque está cansado de mando y de sufrir a sus enemigos. En efecto, de regreso en Perú, San Martín retomó el gobierno, pero al llegar encontró un cuadro político nada alentador. Una conspiración había depuesto a Monteagudo, las acusaciones eran múltiples y los ataques alcanzaban también a Torretagle. El propio San Martín encontró grandes dificultades para tomar el mando e imponer el orden.
ya que la oligarquía peruana le había retirado su apoyo. Salvador de Madariaga escribe al respecto: los ánimos estaban contra San Martín, tanto por ser extranjero como por ser monárquico. Sin embargo, el protector aún creía posible emprender la campaña definitiva para liberar completamente el territorio peruano, por lo que reorganiza el ejército y lo coloca bajo el mando de los generales que debían sustituirle, porque él había decidido renunciar y dejar Lima. Convocó el Congreso para el 22 de septiembre de 1822 y ante él designa su gobierno. Estoy cansado de oír a la gente llamarme tirano, que quiero hacerme rey, emperador, escribió Higgins. Los congresistas agradecieron al primer soldado de la libertad. San Martín se retiraba, delegaba el turno a Bolívar. En carta al Libertador anuncia sus propósitos definitivos. Mi decisión es irrevocable. He convocado el primer Congreso de Perú. Al día siguiente de su inauguración saldré de Chile convencido de que mi presencia es el único obstáculo que le impide a usted entrar en Perú con su ejército. Yo hubiera tenido la mayor felicidad en haber terminado la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien América le debe su libertad. El destino lo ha querido de otro modo y yo debo resignarme a ello. Bolívar dejó en manos de San Martín una miniatura con un retrato suyo en Guayaquil. Este envió al Libertador un par de pistolas y su propio caballo como regalo antes de ausentarse de Perú. San Martín dejaba atrás de sí una polémica, no solo sobre el contenido de la entrevista de Guayaquil, sino también sobre sus actitudes. Pero el hecho histórico es, como ha escrito John Lynch, que su propósito no era conquistar Perú, sino lanzarlo a la revolución, y sus actos contra los españoles en Lima estaban justificados por la proximidad de las fuerzas realistas. Su retirada respondió asimismo a la presión de la coyuntura adversa. Era un hombre de gran formación militar, no un político. Bolívar poseía, en cambio, condiciones para la estrategia política que a él le faltaron. El argentino reconoce, en correspondencia de 1840, las facetas positivas del Libertador. En cuanto a los hechos militares de este general, escribe San Martín, se puede decir que ellos le han granjeado con razón la fama de ser considerado como el hombre más asombroso de la América del Sur, lo que le caracteriza, por sobre todo, formando en cierto sentido un rasgo especial. En su constancia prueba que se fortalecían las dificultades, sin dejarse abatir por ellas, por más grandes que fuesen los peligros a los cuales se hubiera arrojado su alma ardiente.